Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal. Bienvenidos a un nuevo podcast que, como ya os dije la semana pasada, vamos a dedicar a ver juntos las novedades que nos ha traído iOS 14.5, que salió, como sabéis, el pasado lunes. Ya lo podéis actualizar si todavía no lo habéis hecho desde el lunes pasado. Tiene varias novedades en todos los ámbitos. Bueno, sí, iOS, sí. Algunas son también para el iPad, pero bueno, aquí vamos a dedicarnos a iOS. Entonces, de las muchas novedades que tiene, hay 3 o 4, que vamos a empezar por ahí, que las podemos demostrar. Entonces, esas las vamos a demostrar y luego las otras, como es imposible demostrarlas, por ejemplo, se me ocurre una que tiene que ver con los mapas, pues ahora mismo no podemos utilizar el GPS y señalar un accidente o cosas de estas porque no estamos en movimiento. Entonces, esas, pues simplemente las vamos a enunciar y ya vosotros las iréis descubriendo cuando os hagan falta y cuando podáis utilizarlas. Pero vamos a empezar por otra que tampoco puedo demostrar, pero voy a empezar por ahí porque creo que es la más importante y seguro que hay muchísima gente que la estaba esperando. Se trata de, para quienes esta novedad es válida únicamente para quienes tengáis un Apple Watch, además de un iPhone. Yo doy por hecho que un iPhone lo tenéis todos los que me estáis escuchando o casi, bueno, porque si no, no estaríais oyendo esto, supongo. O que os queréis comprar uno. Pero esto solo sirve para quien tenga un Apple Watch. ¿Y qué sucede? Esperadísima. Ahora, y para quien tenga un iPhone, para quien tenga un iPhone desde el 10 hacia arriba, es decir, de todos los modelos del iPhone 10, 11 y 12. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora sabéis que son los modelos que tienen el identificador facial, el Face ID. ¿Qué pasa? Pues que ahora con esto de la pandemia y de las mascarillas, claro, cuando tienes puesta la mascarilla, que yo os insisto, de verdad, os aconsejo, por favor, siempre que estéis en lugares cerrados, bueno, por la calle también, pero sobre todo, por mucho que ahora digan en Estados Unidos que ya si estáis vacunados os la podéis quitar, yo creo que, en fin, yo seguiría con ella, pero tanto en lugares abiertos como cerrados, y encerrados fundamental, tened cuidado, por favor. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando llevamos la mascarilla, claro, el Face ID no nos reconoce la cara y tenemos que marcar el código, lo cual, pues es un poco más lento y un poco más rollo. ¿Y qué ha pensado Apple para solucionar esto? Pues poder desbloquear nuestro iPhone con el Apple Watch. Con lo cual, un incentivo más para comprarse un Apple Watch, por supuesto. Y pues eso, para quien ya lo tenga, una novedad fantástica que ya me gustaría tener a mí. No os la puedo demostrar, desgraciadamente, porque no tengo un Apple Watch. Pero bueno, que lo sepáis que existe. Y dicho esto, vamos a ir a las cosas que sí que podemos demostrar. Y vamos a empezar por Siri, porque Siri tiene varias novedades. La primera tiene 3 novedades importantes. La primera no la puedo demostrar porque yo ya tengo Siri configurado, pero dicen que la primera vez que configuras Siri en el iPhone, por lo visto antes por defecto, Siri venía ya con la voz femenina. Y ahora te pregunta y puedes elegir entre la femenina y la masculina. Yo, la verdad, sinceramente, a mí me gusta la voz femenina de Siri. Para mí Siri es una chica, Siri es mi amiga, Siri es mi secretaria, de hecho, una gran amiga mía. Pero, porque es que si fuera chico sería Siro, no sé, pero para mí Siri es una chica. Y de hecho la voz masculina de Siri me parece horrible, no sé, yo no me hago a Siri como un hombre, no. Siri es una mujer, es una amiga. Y entonces, pues bueno, pero no sé, si alguien quiere, pues que sepa que al principio de la configuración del iPhone puede elegir, de hecho te hace elegir entre la masculina y la femenina. Os digo, como yo lo tengo ya configurado, pues a mí eso no os lo puedo demostrar ahora porque yo ya la tengo por defecto puesta la femenina. Otra cosa, yo os estoy hablando de voces masculinas y femeninas, pero aquí Siri también ha cambiado. Sabéis que antes teníamos en los ajustes en Siri para elegir, teníamos entre voz masculina y voz femenina. Pues ahora le han cambiado y en vez de eso le llaman voz 1 y voz 2. Yo sinceramente, esto me parece, a mí no me gusta, creo que desde el punto de vista de la experiencia de usuario no es bueno y que ralentiza, por ejemplo, a mí, porque es que además la voz 1, ahora lo veremos, la voz 1, en vez de ser la 1 la femenina, que no sé, me parece a mí lo más normal, porque Siri es nombre de chica, y la 2 la masculina pues es al revés. Antes yo creo que era primero Siri mujer y luego Siri hombre, creo, no me acuerdo bien la verdad, pero entonces ahora es al revés, la 1 es la masculina y la 2 es la femenina, con lo cual pues claro, cuando queremos configurar una voz tenemos que ir a mirar, a ver, la 1 es masculina o femenina, no sé, a mí me parecía mucho más claro desde el punto de vista de la experiencia de usuario, voz masculina y voz femenina, sinceramente. Insisto, es una crítica constructiva, por supuesto, yo lo repito una vez más,
para mí Apple es sin ningún lugar a dudas la mejor empresa, pero de larguísimo. Y sabéis que yo soy una grandísima aficionada a Apple en todo y por todo, y Apple siempre y todos los aparatos, y de hecho es la mejor empresa en sí mismo y la mejor para los ciegos, esto no cabe ninguna duda. Por tanto, lo hago simplemente como crítica constructiva, pero creo que desde el punto de vista de la experiencia de usuario era mucho más intuitivo y rápido el dejar la voz masculina y femenina. Porque además en español por ahora solamente tenemos dos voces, una masculina y una femenina, pero en inglés, y exclusivamente en el inglés de los Estados Unidos, hay más voces. Han añadido, esta es otra de las novedades para ellos, que insisto, al español no nos toca, desgraciadamente, pero al inglés de Estados Unidos sí, y creo que solo al inglés de Estados Unidos. Han añadido otras dos voces más de Siri, otra voz masculina y otra voz femenina. Por tanto, hay 4 voces de Siri. Entonces, menudo lío, a ver cuál es masculina, cuál es femenina. Tienes que ir viendo las 4. En cambio, de la otra manera, pues ya te quitas 2. O sea, vas viendo, vale, quiero masculina o femenina. Vas viendo y te quitas 2 rápidamente, ¿no? Pero bueno, en fin, es mi opinión. Entonces, vamos a demostrarlo. Para eso tenemos que irnos a ajustes y Siri y buscar. Entonces, vamos a ajustes. WhatsApp, mail, ajustes. Y aquí nos vamos a Siri buscar. Bluetooth, general, centro, pantalla, accesible, fondo de Siri y buscar. Siri buscar, 2 toques aquí, entramos. Y ahora vamos a buscar voz de Siri. Siri, idioma, voz de Siri. Voz de española, Siri. voz 2. Española, voz 2. Ah, mirad, aquí se me había olvidado comentaros una cosa. Yo no sé si antes existía, pero creo que no, yo no me acuerdo, pero os digo, hace mucho que no entro en los ajustes de Siri. Yo creo que desde que hice el podcast el año pasado, o sea que, pero hace casi un año, pero creo recordar que antes solamente existía la voz de Siri español de España. Ahora hay una voz mexicana. Yo no sé. Es más, hay 2 voces mexicanas. No sé por qué, que a lo mejor son nuevas, no lo sé, a lo mejor me equivoco. Pero no sé por qué no hay una voz argentina, o colombiana, o chilena, uruguaya, o costarricense, ni idea. No sé por qué solo hay mexicanas o españolas de España, pero es así. Bueno, entonces, lo primero, voz de Siri, española, voz 2, botón. Entonces, española, voz 2. Le damos aquí. Idioma, porque español, mira, tenemos España. primero, Botón. idioma español, España. Perfecto, porque es que si entramos aquí nos saldrían todos los idiomas. Voz de Siri, Voz de Siri, española, española, voz 2, voz botón. 2. Anunciar llamadas, voz de Entonces, Siri, española, voz 2. entramos aquí. Variedad, encabezamiento. Variedad. Tenemos que entrar en voz de Siri y luego donde nos dice voz española, porque si vamos al idioma, como os digo, lo que nos va a salir son todos los idiomas, empezando por el alemán, todo, el francés, todos los idiomas. Variedad, seguimos. Seleccionado, Clic hacia española. la derecha, española. Entonces, lo primero es, digamos, el acento dentro de nuestro español. Damos 2 toques aquí, mirad, dice Seleccionado, española. española, le damos aquí. Hola. Seleccionado, española. Elige la voz que quieras Mexicana. que use. Y, por ejemplo, ¿veis? Tenemos mexicana. Voz, encabezamiento, mexicana. Mirad, si le damos a la mexicana, Seleccionado, Hola, soy mexicana. Siri. Elige la voz con la que prefieras escucharme. ¿veis? Vaya, pues el mensaje. Variedad, encabezamiento. Incluso cambia el mensaje. Bueno, Voz de Siri, entonces, voz de Siri, española. por un lado tenemos española, Seleccionado. y ahora tenemos hacia la mexicana, española. selecciono la española otra vez. Seleccionado, española. Vale, La voz y que entonces quieras que ahora, use. si sigo hacia la derecha, una vez que yo he elegido voz española, sigo hacia la Mexicana. derecha, Voz, encabezamiento. veis que primero me dice voz española, que puedo elegir española o mexicana. Mexicana. Seleccionado. Y si yo ahora Mexicana. sigo hacia la derecha, Voz, me dice encabezamiento. Voz 1. voz 1 Seleccionado. Voz y 2. seleccionada voz 2, que es la que yo tengo. ¿Cuál es la voz Voz 1? Voz 1. soy Aviso. Siri. Usar Elige datos la voz móviles. que quieras que use. Vale, y en cambio, si quiero Esta la voz voz 2, requiere una descarga de 418 MB. requiere una descarga. Usar datos móviles. Pues no. Cancelar. Cancelar, no me la quiero descargar. Voz. Variedad. Y en Voz cambio, de Siri. le voy a dar, ¿veis? La voz 2, Seleccionado. Voz que es 2. la que yo tengo Hola, seleccionada. soy Seleccionado. Siri. Voz 2. Elige la voz que quieras que use. Vale, pues la voz de Siri de siempre. Si en cambio nos vamos a la Variedad. mexicana, Encabezamiento. Seleccionado. Voz 2. Voz 1. Voz. Encabezamiento. Mexicana. volvemos aquí. Variedad. Variedad. Seleccionado. Selecciona voz Española. española, no. Mexicana. Seleccionado. Hola, soy Siri. Mexicana. Elige la voz con la que Esta prefieras es la voz 2 escucharme. mexicana Voz. Voz 1. y la voz 1. Voz 1. Aviso. Soy Siri. Usar datos Elige móviles. la voz con la que prefieras escucharme. Vale, Esta voz. Cancelar. cancelo, porque a Botón. mí, insisto, Siri para mí es una chica. Vale, Siri y con buscar. lo cual prefiero la Botón voz atrás. femenina. ¿Veis? Y esta es la novedad de Siri. Esto es lo que tenemos, la voz española de España, la voz española de México. Y otra novedad de Siri, que esta os la voy a poder demostrar solo a medias, es que ahora, sabéis que antes, y solo a medias os digo porque no tengo Apple Music, entonces, antes para quien tenga Apple Music, cuando le pedíamos a Siri
que nos reprodujese una música, directamente lo hacía con Apple Music. Y ahora podemos elegir que lo haga con otra aplicación distinta, por ejemplo, que sea Spotify o no sé, o la que tengáis. La primera vez que, en teoría, os digo, yo como no tengo Apple Music, a mí no me hace la pregunta, ahora lo vamos a ver. Pero normalmente la primera vez, esto es lo que dice por lo menos el manual, cuando tú le pides la primera vez que reproduzca algo, él te va a decir con qué aplicación, si él detecta además que tienes varias, claro, con qué quieres reproducirla. Entonces tú Apple Music o Spotify o la que quieras. Y entonces ya las veces sucesivas, pues ya te la va a reproducir, él ya toma por defecto la aplicación que tú le hayas dicho la primera vez. Si tú en vez de Apple Music has querido reproducirlo con Spotify, pues ella por defecto te va a coger Spotify. Como yo no tengo Apple Music, no voy a poder demostrarla al 100%. Selector de app. Ajuste. Entonces, Ajuste. si yo le digo a Siri, Ajustes. por ejemplo, Pulsa 2 veces. reproduce Ay Jalisco, no te rajes. No encontré Ay Jalisco, no te rajes en tu biblioteca de Apple Music. Puedes pedirme una estación de radio que use una app en específico. ¿Veis? Bueno, esto es más o menos parecido. Y, por cierto, se me ha quedado la voz mexicana. Esto es más o menos parecido. Quiero decir, a mí me dice esto porque no tengo Apple Music. Para quien tenga Apple Music, pues lo que os dirá es que con qué cosa la quieres reproducir. Si con Apple Music o con otra cosa, o con otra aplicación. Pausar. Y estas son las novedades que tienen que ver con Siri. Ahora vamos a demostrar otra novedad que es muy interesante también y tiene que ver con la aplicación Traducir. Os recuerdo, para quien no lo haya escuchado, por si queréis volver a oírlo, que también hice un podcast allá por septiembre, cuando salió iOS 14. Esta es una de las novedades que trajo iOS 14, esta nueva aplicación, y hicimos un podcast al respecto. Y antes, bueno, pues sabéis que esta aplicación, recuerdo brevemente, permite escribir un texto, introducir un texto tanto de manera escrita como mediante la voz y nos lo traduce al idioma que queramos. Tenemos un montón de idiomas desde el que traducir y al que traducir. Entonces, hasta ahora, ¿qué pasaba? Y luego, una vez que hemos traducido, nos permite tanto verlo escrito como, por ejemplo, útil para todo el mundo. Y, por ejemplo, estoy pensando para los sordociegos, pues mirad, utilísimo para la gente sordociega, con la línea Braille lo ve, ¿no? Escrito. Como que nos lo reproduzca en hablado. Y así vemos, por ejemplo, también muy importante porque así vemos la pronunciación. Pero lo hacía a una única velocidad, a la velocidad normal. Ahora, ¿qué novedad ha introducido iOS 14.5? Pues que podemos ralentizar o hacer más rápida la velocidad de reproducción cuando le estamos diciendo que nos reproduzca una frase que hemos traducido. Mirad, vamos a verlo. Safari. Traducir. Entramos aquí en traducir. Español. Botón. Yo ahora por defecto tengo traducir del español al inglés. Inglés. Esto lo voy a dejar así. Introducir texto. Voy Campo de a texto. hacerlo Pulsa directamente 2 veces hablado. para escuchar. Por ejemplo. Botón. ¿Veis? Me dice, mirad, Habla, aquí tengo introducir introducir texto. texto. Campo ¿Veis de que es texto. introducir texto? Es una Pulsa voz 2 veces para diferente. editar. VoiceOver con una voz Deslice hacia distinta. arriba mejor. Aquí es donde yo escribiría, le doy 2 toques, me sale un campo de edición y escribiría aquí el texto escrito o escuchar. Y esto sí le quiero hablar. Habla en español o en inglés para traducirlo. Usa la pulsación mágica al finalizar. Hola, hoy es viernes y estoy grabando un podcast para mis oyentes sobre las novedades de Apple. Novedades de Apple. Hi, today is Friday and I'm recording a podcast for my listeners about Apple's news. Español. Vale, Botón. pues esto es el resultado. Ahora, Español. yo Inglés. tengo aquí un botoncito Español. Español. Favorito. Book. Clon. Reproducir. que se llama Botón. reproducir. Mirad, si yo pulso aquí Acciones normal, disponibles. 2 toques. Hi, today is Friday and I'm recording a podcast for my listeners about Apple's news. ¿Veis que me lo lee con una voz diferente? Yo creo que lo lee con la voz de Siri. Es decir, una cosa es cuando yo lo he escrito directamente, él lo traduce con la voz de VoiceOver normal y ahora en cambio me lo lee con otra voz que yo creo que es la de Siri. Vale, esto si yo le doy 2 toques normal aquí en reproducir. Pero si yo en vez de 2 toques, y esta es la novedad, yo le doy 2 toques, una pulsación prolongada en la segunda hasta que haga un ruidito, mirad. ¡Crack! Y entonces ahora Reproducir a X1. 25. Botón. reproducir a X1.25. Que es Reproducir a la X1. más lenta. 25. Si yo ahora Botón. Reproducir a X1. reproducir a Botón. X1, mirad. Reproducir a X1.
Hi, today is Español. Friday and I'm Botón. recording a podcast for my listeners about Apple S News. Vale. Uy, esta es la más rápida, yo creo. Inglés. Español. Español. Pues volvemos a reproducir. Book. Reproducir. Dos pulsaciones Botón. manteniendo la segunda. Acciones disponibles. Hasta que haga Reproducir a X1. 25. Este X1, si Reproducir damos a a X1. X1. Botón. Hi, Español. today is Friday Botón. and I'm recording a podcast for my listeners about Apple S News. ¿Veis que es más lenta? Entonces, perdonad. X1.25 es lo más rápido. 1 es más lento. Inglés. Español. Volvemos Español. a reproducir. Reproducir. Pulsación mágica, es decir, Acciones disponibles. pulsación prolongada manteniendo la segunda hasta oír el ruidito. Clic hacia Hi, la today derecha. is Friday and I'm Introducir recording a texto. podcast for Español. my listeners Favorito. about Apple Book. S News. Pausa. Ahí sí. Introducir texto. Está. Chat. Barra de opciones. Espera. Español. Inglés. Español. Español. Favorito. Book. Reproducir. Botón. Hi, today Introducir is texto. Friday and I'm Escuchar. recording a podcast Pausa. Y for no my sé por qué. listeners about Apple. Cállate. Pausa. A ver, no sé por qué ahora no me Inglés. sale. Favorito. Book. Reproducir. Botón. Acciones disponibles. Introducir. Escuchar. Reproducir. Pues ahora Botón. no me sale la otra voz. Acciones disponibles. Reproducir a X1. Botón. Reproducir a X1, esta es la que. Mira, Reproducir a X0. A X0, 75. Reproducir a X0. 5. ¿veis? Botón. 0,5. Cerrar menú de Mirad, contexto. si le damos Reproducir a X0. a 5. X05, que es la más lenta de todas. Español. Hi, Botón. today is Friday and I'm recording a podcast for my listeners about Apple S News. Por Dios, parece que se está. Yo que sé, parece que está drogada o algo. No, Español. yo que sé, parece que le da algo. Y mirad, si le damos. Reproducir. Botón. Introducir texto. Hi, Pausa. today Botón. is Ay, Friday. no, pues que, Pausa. mirad, tened cuidado con la Favorito. pulsación esta porque veis que a veces Reproducir. se va un poco. Botón. Acciones disponibles. Reproducir a X1. Hay que mantenerla pulsada después de que haga el ruidito. ¿Veis? X1, Reproducir hemos a visto, X0, mirad, 75. hemos visto Reproducir a X0, 0,5 y mirad 0,75 que es Reproducir a X0, un término medio. 75. Es lento, pero... Hi, Español. today is Botón. Friday and I'm recording a podcast for my listeners about Apple S News. ¿Veis? Que se puede cambiar la velocidad. Esto es muy útil porque sobre todo cuando queremos... Yo estoy pensando que utilicemos esta función, por ejemplo, con fines didácticos. Por ejemplo, para ver cómo se pronuncia algo. O cómo, pues si nos lo ralentiza, nos enteramos mejor, ¿no? La verdad. Español. Botón. Vale. Con lo cual, esta es la novedad que hay en la aplicación Traducir. Traducir. Cerrar traducir. Luego, otra gran novedad, la aplicación podcast. Esta ha cambiado completamente, totalmente, está totalmente rediseñada. No me voy a ocupar ahora de ella porque haremos un podcast específico únicamente para esta aplicación, que probablemente será el de la semana que viene. Otra novedad, en la aplicación Buscar existe la opción objetos para los AirTag. Tampoco voy a dedicarme ahora a ello porque también vamos a hacer otro podcast específico sobre la aplicación Buscar y yo quiero hacer también otro sobre los AirTag específicamente, con lo cual ya lo veremos en ese momento. Y estas son todas las novedades que se pueden demostrar. Pero hay más, que me voy a limitar a enunciarlas porque, como os digo, no se pueden demostrar. La primera tiene que ver con los mapas, porque Apple ha introducido una cosa muy útil, en mi opinión, que en un recorrido, cuando estamos viendo un mapa con un recorrido de ir un sitio a otro sitio, podemos señalar en el mapa si hay accidentes, eventos, ¿no? que ocurran, si hay accidentes, si hemos visto un radar, lo que sea. Cosa que antes no se podía y es una novedad. Pausar. Botón. La siguiente novedad también la podemos demostrar, perdonad que se me había pasado, tiene que ver con el rastreamiento, el rastreo, mejor dicho, perdonad. ¿Qué pasa? Para que las aplicaciones puedan acceder a otras páginas web de terceros y demás con nuestros datos. Entonces, tenemos una nueva opción que está en ajustes, ajustes y entre ajustes privacidad. Mirad, 16:40. vamos a verlo. Vamos otra vez a ajustes. Cámara. Linter. Desbloqueado. Doc. Mail. Ajustes. Vamos a ir a privacidad. Ajustes. Datos. No. Tiempo. Access. Fondo de Siri. Face. Emerge. Notif. Batería. Privacidad. Apps. Privacidad. Entramos Botón. aquí. Localización. Sí. Localización. Botón. Privacidad. Ya estaba. Perfecto. Rastreo. Rastreo. Botón. Esta es nueva. Contactos. Botón. Contactos. Calendarios. Esto ya estaba. Rastreo. Rastreo. Botón. Entramos aquí. Permitir que las apps soliciten rastrearte. Activado. Vale. Pulsa Yo dos veces lo para tengo cambiar activado el porque por ajuste. defecto esto está así. Permite que las apps Entonces, soliciten explica. realizar un seguimiento de tu actividad en los sitios web y en las apps de otras empresas.
Más información. Enlace. Y esto es todo. Esta es la novedad. Privacidad. Entonces, bueno, pues Botón vosotros atrás. podéis, Privacidad. os digo, por defecto viene activado, Selector pero de vosotros ajustes. podéis Cerrar ajustes. activarlo o desactivarlo en función de lo que queráis. Siguiente novedad tiene que ver con Apple Music. Yo, como os digo, no os la puedo demostrar porque no tengo Apple Music y no tengo nada en la biblioteca, pero para los que tengáis listas, las listas ahora podéis ordenarlas como queráis. No tienen un orden preestablecido, podéis ordenarlas y cuando esté sonando una canción podéis hacer que os aparezca la letra y podéis compartirla pues por Messenger, supongo que también por iMessage, por Facebook, no sé si también por mail, en fin, por distintos canales, por distintas vías. Esto en cuanto a Apple Music. Y como os digo, pues las listas hay mucha más versatilidad, se pueden ordenar como queráis y en fin, podéis jugar un poco más con ellas. Otra novedad, los emojis. Tenemos más de 200 nuevos emojis de todo tipo, hombres, mujeres, animales, en fin, de todo tipo. Que eso pues para que los vayáis explorando cuando queráis. Otra novedad, especialmente para los iPhone 12 y para los iPad que llevan 5G, sabéis que el 5G él solo, él nota y él decide cuándo detecta, cuándo podemos usar el 5G y cuándo el 4G, para usar el 5G solamente cuando es necesario. Bueno, pues esto se ha mejorado, este sistema de detección, para que solamente active el 5G cuando realmente lo necesitamos, porque sabéis que el 5G gasta bastante más batería que el 4G, por tanto no tiene sentido utilizarlo cuando lo mismo se puede hacer con el 4G y el 5G no aporta valor. Entonces ha mejorado este sistema de detección para que el 5G solo se active cuando realmente él detecta que es necesario y ahora lo detecta mejor. Otras novedades, la aplicación Recordatorios, porque aquí podemos, ahora, dos novedades. Se pueden enviar los recordatorios, las listas de recordatorios a una impresora y, la novedad más importante, los recordatorios se pueden ordenar como nosotros queramos, por determinados criterios, yo que sé, por fechas, por, no lo sé, orden alfabético, pues como queramos, varios criterios. Luego, otra novedad, únicamente para quienes tengáis el iPhone 11. Han corregido la calibración de la batería, que antes no estaba muy bien. Parece ser, eso dicen, yo os digo, yo tengo el 12 y no lo sé, pues que a lo mejor la calibración de la batería supongo que es, bueno, pues que antes a lo mejor bajaba muy rápido de un porcentaje a otro, ¿no? Bueno, pues lo han calibrado, lo han mejorado para quien tuviese problemas al respecto. Y otra novedad la encontramos en la aplicación Atajos. ¿Sabéis esa aplicación que es tan útil, que tiene atajos para hacer varias cosas? Que nosotros vimos uno, por ejemplo, para utilizar los diccionarios desde cualquier aplicación, desde cualquier texto y definir una palabra. Bueno, pues se han añadido nuevos atajos. Y otra cosa para quien utilice los juegos, ahora tanto el iPhone como el iPad son compatibles con los últimos modelos tanto de la consola de PlayStation como de la Xbox de Microsoft. Sobre esto no puedo deciros nada más porque yo no he utilizado un juego en mi vida, así que no puedo contaros más, pero bueno, es así. Esto es en cuanto a iOS, por tanto para el iPhone como para el iPad, entiendo. Pero bueno, yo sobre todo pues me he centrado en el iPhone porque es lo que tengo y lo que os puedo demostrar. Dado que el sistema operativo es el mismo, supongo que también funciona esto mismo para el iPad, pero os digo, como no tengo un iPad no querría deciros algo incorrecto y por eso pues me he centrado en el iPhone. Entiendo que vale también para el iPad. Respecto al Mac, novedades rápidamente, sobre todo especialmente para los Mac con procesador M1. Importante, bueno, más extensiones en Safari y una mejor compatibilidad entre las aplicaciones creadas, desarrolladas para iPhone que su funcionamiento en el Mac. Sabéis que ahora una de las ventajas del procesador M1, sobre el que ya hemos hablado largo y tendido, es que se pueden instalar en el Mac aplicaciones creadas para el iPhone. Bueno, pues en este sentido se ha mejorado el funcionamiento, la compatibilidad y demás. También nos da más información en el Mac sobre la garantía, tanto sobre la garantía en sí del ordenador como la garantía con Apple Care. ¿Sabéis el servicio de ayuda de Apple? Y también ahora tiene la reproducción infinita en las listas, en la música. Cuando acaba una lista, pues puede pasar a la siguiente.
Y bueno, luego una última cosa que en realidad es de la Apple TV, pero bueno, también tiene que ver con el iPhone, que lo veíamos la semana pasada porque lo comentaban como una de las novedades de la Apple TV 4K, de la nueva, lo comentaban en el evento de Apple de primavera que vimos la semana pasada, es que a través del iPhone se puede calibrar el color de la tele teniendo en cuenta para los deficientes visuales o los que veáis bien, teniendo en cuenta el color, el ajuste de color que nosotros tengamos en el iPhone. Y bueno, pues, y bueno, luego además yo esto no lo he probado y no sé cómo funciona, o sea, no nos puedo decir más que lo que pone aquí la reseña, ¿no? Que el Mac reconoce 2 HomePod mini como altavoces como exterior. Como estéreo. También el HomePod mini es es mi gran deseo y yo algún día espero comprármelo, más pronto que tarde, y poder también hacer varios podcasts al respecto, ojalá, porque es un aparato que a mí me encanta. Y bueno, perdonad, os decía que era lo último, pero no es lo último, porque se me había pasado una cosa que no lo he comentado antes porque no es específica, bueno, no es ni general ni específica para los ciegos, pero sí que está dentro de accesibilidad y sí que puede ser muy importante. De hecho, es el control por voz. De hecho, pues hacía mucho tiempo uno de nuestros oyentes, José Luis de Colombia, me comentaba que podría ser muy útil para personas que él conocía que tenían problemas de motricidad con las manos y efectivamente puede ser muy útil. De hecho, me pidió que hiciese un podcast al respecto. En ese momento no lo hice porque el control por voz hasta ahora estaba únicamente en inglés y por tanto tampoco merecía la pena hacer un podcast porque pues, para hacerlo en inglés y tener que hablarle en inglés pues no merecía. Por eso preferí esperar a que estuviese en español y la novedad es que ya está en español. Esto, como os digo, es importante para las personas que tengan problemas de movilidad en las manos, pero no solo, también quizá para algunos de nosotros, pues no sé, si no te apetece tocar la pantalla, a mí personalmente prefiero tocar la pantalla con la mano y con los gestos, pero bueno, hay gente que le puede resultar más fácil manejarse con comandos de voz. No lo he probado todavía y no sé qué tal funciona con VoiceOver, qué tal es su coordinación con VoiceOver, pero en un futuro no demasiado próximo, porque os digo que hay otras cosas que quizá tienen mayor interés para los ciegos y en general, pero sí es algo que en un futuro, o sea, no próximo me refiero que no va a ser la semana que viene ni la otra, pero bueno, pues en estas semanas, meses sí es algo que quiero probar y cuando yo lo domine y me lo estudie, os prometo que haremos un podcast al respecto. Os voy a mostrar dónde está. Mirad, estamos aquí. 20 y 27. Vamos a subirle un poco el volumen porque si no... Os digo lo de que no en estas semanas porque tengo ganas antes de mostraros otras novedades, ¿no? Que quizá vais a usar más, pero bueno, yo prometo hacerlo en los próximos meses, de verdad que es un compromiso que prometo hacerlo porque efectivamente hay para gente que puede ser muy importante. Mirad, nos vamos a ajustes. Vamos a subir más el volumen porque es que yo creo... Safari, YouTube. Archivo, gestor 11 de libros. Ay, por Dios. Mail, ajustes. Nos vamos a accesibilidad. Las funciones. Voy, zoom. No. Sin. Ítem Vale, de la barra de accesibilidad, ajustes. Botón atrás. Ajustes. Siri y buscar. Vamos a accesibilidad. Pantalla. Accesibilidad. Y botón. dentro de accesibilidad vamos a funciones físicas y motorias. Pantalla. Móvil. Contenido. Audio. Habilidad. Tocar. Aquí. Habilidades físicas y Encabezamiento. motoras. Encabezamiento, ¿veis? Seguimos barriendo hacia la derecha. Tocar. Control por botón. Control por voz. Control por voz. Botón. Entonces, dice que no, pero entramos aquí, damos 2 toques y mirad. Configurar control por voz. Botón. Configurar control por voz. La opción control por voz te permite controlar el dispositivo iOS con la voz. ¿Vale? Idioma. Idioma. Español, España. Mirad, Botón. esto es una novedad porque idioma español, España antes estaba únicamente en inglés, en inglés con varios acentos, en inglés de Estados Unidos, del británico, en inglés de la India y demás. Pero ahora lo tenemos en español y no solo en español, porque mirad, Personalizar command. Idioma. le Español, vamos a dar aquí a España. español 2 toques Botón. porque mirad lo que nos encontramos. Listo para usar. Encabezamiento. Inglés. Reino Unido. Listo para idiomas. Vamos a ver. Encabezamiento. Idiomas, Control por voz. Listo para usar. Inglés. Inglés, Reino Unido. Seleccionado. Español. Español, España. Disponible para su descarga. Encabezamiento. Inglés. Estados Unidos. Inglés. India. Inglés. Español. Sí. Estados Unidos. Mirad, tenemos el español de Estados Unidos Español. también, México. el español de México. Español. Y México. son los 3 que tenemos, entonces podemos elegir entre el español de España, el español de México y el español de los Estados Unidos. Entonces, pues bueno,
elegís el que más os guste. Y yo, insisto, voy a estudiármelo, y además también la cosa de no hacerlo en un futuro muy próximo es que necesito estudiármelo porque no es obvio, y cuando lo maneje y lo domine, pues yo prometo que haré un podcast al respecto, porque os digo, sé que había gente que estaba interesada y puede ser muy útil para personas con problemas en las manos, ya sea para personas que tengan problemas por cualquier motivo, o personas más mayores que tengan problemas en las manos, o pues para cualquiera de nosotros que no le apetezca estar con la pantallita, dándole con la mano a la pantallita. Y bueno, así que es una novedad muy, muy, muy importante. Y bueno, pues esto es todo lo que os quería contar hoy. Yo espero que este podcast os haya resultado útil e interesante. En las próximas semanas, como os decía, seguiremos viendo las novedades que nos ha traído iOS 14.5 y veremos muchas más cosas. Me apunto también el control de voz para estudiármelo. Y bueno, pues yo espero que, en fin, este podcast siga pareciéndoos interesante, que lo difundáis lo más posible entre aquellas personas que conozcáis, o grupos, o listas, o lo que sea, donde creáis, y a las personas que creáis que les puede resultar útil. Y a todos vosotros espero que no haberos aburrido, y espero que os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio.